Me dice Mari cuando entre el doctor Diego. ¿Cuál es? Ah, ok. Hermano Guín. Ya está ingresando. ¿Cuál es? Sí. ¿Ya ingresó? ¿O ingresó? Ya ingresó. Doctor Diego, buenas tardes. ¿Ya está en sala? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor Diego, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, doctor Diego, bueno, en nombre de la Junta Directiva, como directora ejecutiva y a nombre de todos los afiliados que están presentes en la sala, infinitamente gracias por permitirnos contar con su presencia y contar con su información que es muy importante para nuestro gremio. De verdad, nosotros sabemos que la unidad de información de análisis financiero es una entidad de control que es muy importante porque de una u otra manera hace las recomendaciones a los gremios del sector real para reforzar todos los controles y estar atentos a todas las irregularidades con el objetivo de blindar a todos los comerciantes de las consecuencias reputacionales, jurídicas y legales que conlleva el lavado de activos. Entonces, para nuestra actividad que viene dando pasos agigantados en este proceso de prevención y protección del lavado de activos, es muy importante contar con usted como asesor jurídico de la oficina jurídica de la UIAP y que nos pueda de pronto entregar una información más puntual de cómo está nuestro sector desde la UIAP. Entonces, bienvenidos, doctor Diego, y los micrófonos son suyos. Muchas gracias, doctora Sandra, y buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que obviamente lo que se va a compartir esta tarde sea de beneficio y pues obviamente amplio conocimiento para todos. Cualquier inquietud que tenga, por favor, al final de la charla, de la capacitación, pues vamos a hacerlo más como una charla, vamos a tener un espacio de preguntas. Cualquier inquietud que tengan sobre su sector o sobre las pautas que vamos a dar o que voy a dar en esta tarde, por favor me las hacen saber y con gusto les daré respuesta. Voy a permitir compartir la presentación para que todos la puedan observar. ¿Sí la están viendo en pantalla? Sí, señor. Sí, sí se ve. Señor, sí se ve. Perfecto. Bueno, la tarde de hoy quiero empezarles más que todo a hablar sobre, en gran parte, lo que hace la UIAF, qué es la UIAF y nosotros aquí a nivel nacional, cómo nos podemos implementar en todos los sectores de la economía, precisamente como lo decía la doctora Sandra, para evitar y obviamente prevenir todo el tema relacionado con el delito de lavado de activos, sus delitos fuentes, que en el transcurso vamos a hablar de algunos delitos, pero para obviamente dejar encasillado este tema de delito fuente, estamos hablando de 64 delitos fuente de lavado de activos, que en sí es la gama de delitos por la cual la UIAF tiene participación en toda la economía. Y obviamente lo que tiene que ver con una parte muy pequeña de lo que fue la Evaluación Nacional de Riesgos,
Obviamente también a finalizar vamos a dar como una pauta, digámoslo así, una pauta relacionada con negocios responsables y seguros, que es obviamente un programa que está muy ligado a la UNOD, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es un programa con el cual la UIAF también ha tenido participación y ha tenido muy buena acogida por diferentes sectores, tanto públicos como privados. En esta tarde hoy, pues obviamente no quiero extenderme mucho en lo que es esta conversación. Les voy a hablar muy puntualmente sobre lo que es la UIAF, lo que hace la UIAF y cómo entra obviamente a funcionar la UIAF en los diferentes sectores de la economía colombiana. Nosotros tenemos una dinámica y obviamente esa dinámica del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo es lo que se va a reflejar en la efectividad del sistema a la CFT, que quiere decir antilavado de activos contra la financiación del terrorismo. Primero, ¿qué es la UIAF? Para tener un panorama claro sobre nosotros, nosotros somos un organismo de inteligencia económico-financiera que nuestra función principal es centralizar, sistematizar y analizar. Son tres funciones que tiene a cabo la UIAF que digamos, se priorizan más que todo en centralizar la información que recibimos de todos los sectores, sistematizar. Nosotros tenemos, digamos, información de muchas bases de datos, tenemos bases de datos propias, como bases de datos que están a nivel nacional e internacional, bases de datos de cualquier tipo de información, y de ahí nace nuestro factor más importante y el cual obviamente es nuestro nombre, que es analizar. El análisis que nosotros hacemos, obviamente en la parte estratégica y operativa, es entregar un insumo tanto a la Fiscalía como a las otras entidades homólogas o unidades de inteligencia financiera y también a las entidades que hacen parte de la comunidad de inteligencia, como lo es la UIAF, para que obviamente su labor en el tema del lavado de activos, la financiación del terrorismo, sea mucho más fácil y eficiente. Nosotros, UIAF, hacemos parte de esa comunidad de inteligencia donde nuestra información, ya cuando es analizada con las bases de datos y con obviamente otra información, se la entregamos a esos distintos sectores que están autorizados a recibir esa información y ellos ya se encargan, como en el caso de la Fiscalía, iniciar un proceso judicial por el delito de lavado de activos o por cualquiera de sus delitos fuente. Obviamente nuestra información tiene sustento legal para ser recogida y obviamente también sistematizada y con unas bases de datos legalmente conformadas dentro de la unidad. Nuestro marco legal es ampliamente, digamos, justificado a nivel internacional por los estándares del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y obviamente por leyes nacionales que inicialmente vamos a hablar de la Ley 526 de 1999, la cual creó la UIAF y le otorga funciones y competencias para prevenir el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Seguidamente vamos a encontrar la ley 1121 del 2006, la cual le asignó funciones de FT, de financiación del terrorismo, a la UIAF, y ahí mismo se crea el delito o el tipo penal de financiación del terrorismo. En el año 2013, con la ley 1621, y aquí es donde les hablaba anteriormente, la UIAF empieza a tener actividades de inteligencia y contrainteligencia. Es ahí donde nosotros nos incorporamos a la comunidad de inteligencia y hacemos parte de toda esa cadena de valor a nivel nacional y en cierta parte internacional por temas de seguridad y defensa nacional. Entonces, con la ley 1621, nuestro campo de acción se abrió mucho más, nos expandimos mucho más a todo el tema ya de actividades terroristas, de grupos terroristas y ya, digamos, en temas de delitos mucho más transnacionales. No nos quedamos solamente en Colombia, sino expandimos nuestras fronteras. Yo les hablaba también del GAFI. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, es un grupo que asocia a muchos países y en los cuales ellos se acogen a unas recomendaciones que el GAFI le otorga o le da a sus países miembros y les dice, vea, para ustedes combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, les recomendamos que puedan hacer esto a nivel interno en cada país. La UIAF se acogió precisamente por una ley del año 2008, se acogió a todo el tema de las recomendaciones del GAFI y hoy en día hacemos parte del grupo Edmond. El grupo Edmond no es más sino un canal
que lo que hace es como dinamizar y ser más efectivo el flujo de información entre unidades de inteligencia financiera a nivel internacional. Es por eso que nuestra participación no se queda solamente en el ámbito nacional, sino internacionalmente con otras unidades homólogas o unidades de inteligencia financiera. Ya en el año 2015, con la ley 1762, se le asignó nuevamente más funciones a la UIAF en materia de contrabando y ahí se crea el tipo penal del contrabando. Es por eso que en cada ley, cuando se va creando, digamos, un tipo penal que afecte la economía nacional o que se vea afectado en cierto monto las arcas del Estado, la UIAF tiene que intervenir para poder verificar que los delitos tipificados en estas leyes pues sean del ámbito y obviamente del curso del cual tiene la UIAF participación en todos estos tipos penales. Aquí les hablaba obviamente del grupo Edmond. A nivel internacional, este es el mapa donde se encuentran todas las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial. Nosotros aquí, como en Colombia, hasta el punto amarillo, somos la UIAF, la cual tiene participación. No tenemos, digamos, una unidad, no sé, en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla. No, somos única en Bogotá. Nos encontramos con una única sede en Bogotá, pero nuestros brazos, o llamémoslo así, nuestros tentáculos están a nivel nacional e internacionalmente con participación de todas las unidades de inteligencia financiera. Aquí vamos a ver un poco de lo que es el marco normativo ya dentro de los estándares internacionales y como les venía diciendo, nace a partir de las 40 recomendaciones del GAFI. El GAFI nace en el año 89, aquí como lo vemos en la línea del tiempo, nace en el año 89, en el año 90 se publican las 40 recomendaciones. Nosotros, UIAF, nacemos en el año 1999 con la ley 526 que le mencionaba anteriormente, y se crea el GAFISUD en el año 2000, anteriormente llamado GAFISUD, que era el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica. Hoy es GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica. Este hoy en día agremia a 17 países de Latinoamérica, entre los cuales se encuentra Colombia. En el año 2001 se incorporan 9 recomendaciones de financiación del terrorismo. Es así como obviamente no se centra solamente en el tema de lavado de activos, sino también en financiación del terrorismo y los grupos terroristas. En el año 2006, con la ley 1121, que era que las mencionaba anteriormente, se le asignan funciones de financiación del terrorismo a la UIAF. Para el año 2012 ya vemos una revisión de las 40 recomendaciones y las 9 recomendaciones de financiación de terrorismo y se actualizan, incluyéndole temas de tecnología, de transformación digital, temas de delitos transnacionales. Bueno, en el año 2013 vemos obviamente la creación de la ley 1621 y nos incorporan a la comunidad de inteligencia. Para el año 2015, con la ley 1762, como lo mencionaba, nos incluyen funciones en el tema de delitos como el contrabando, que es un delito fuente de lavado de activos. Y ya recientemente, para el año 2018, nace la ley 1941, el cual crea el Centro de Coordinación contra las Finanzas de Organizaciones de Delitos Transnacional y Terrorismo. Obviamente esto nos pone en una tarea mucho más gigantesca, mucho más titánica, en donde nuestra función ya no va a estar solamente en lavado de activos, financiación del terrorismo, sino a nivel transnacional nos van a meter en el tema de finanzas de organizaciones transnacionales. Entonces, de ahí nuestro campo de acción va creciendo y pues, obviamente esto cada día, entre más leyes haya, van a haber más funciones y más trabajo para la UIAF. ¿Cuál es el objetivo de la UIAF? Nosotros, por el artículo 3 de la ley 526, tiene como objetivo la detención, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este siempre va a ser, digámonos, nuestro punto en la cabeza, que va a ser lavado de activos y financiación del terrorismo. Son dos temas de gran importancia para el UIAF y son dos temas que, si bien son solamente dos delitos que se mencionan, su campo de acción es mucho más grande y es el cual hoy les vengo a mencionar sobre qué podemos platicar y cómo hacerles unas recomendaciones para que este tema
no caiga en manos de ninguno de los sectores y en el caso de las compraventas con pacto de retroventa no sean afectadas por estos grupos criminales y actores ilegales. Como lo mencionaba, nuestra función principal es centralizar la información, sistematizarla y analizarla. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos unas características muy importantes y que son necesarios recordárselas a todos y siempre, siempre las vamos a mencionar en cualquier charla, que tiene que ver que no somos una policía judicial. Obviamente nosotros no podemos llegar a decir que como organismo de inteligencia vamos a tener funciones para poderle pedir a cierto tipo de entidades información para unas investigaciones. No, ahí está el punto. Por eso es que no somos policía judicial, porque nosotros no adelantamos investigaciones. Nosotros lo que hacemos es analizar una información y se la entregamos a la fiscalía, que ellos sí tienen un órgano de policía judicial y ellos sí se encargan de realizar investigaciones. No intervenimos en la investigación, pues esto va concadenado con que no somos policía judicial ni en el juicio penal. Eso quiere decir que a la UIAF no la pueden llamar el día de mañana a rendir un testimonio o a ampliar una indagación o obviamente a estar en un estrado judicial respecto a un informe que se haya difundido a la fiscalía. No contamos con facultades de supervisión. Aquí debemos hacer esa aclaración puntual. ¿Por qué? Porque muchos tienen la confusión de que por ser UIAF tenemos facultades de control, inspección o vigilancia, como lo tienen las superintendencias o en casos especiales la DIAN. No, la UIAF no tiene esa función de supervisión. Nosotros lo que hacemos, y aquí pues me extiendo un poco más, es que nosotros participamos con estas entidades, con las superintendencias, con DIAN, MINTIC, bueno, con algunas otras, y lo que hacemos es darles a ellos como una orientación, una línea, para que ellos nos colaboren dentro de sus funciones de vigilancia y control a impartir una norma, que esa norma es la que nos va a llevar a nosotros a recibir una información para nosotros poder ejercer nuestra función con mucho más facilidad. Es por eso que nuestra función va más encaminada a analizar de la mano con las superintendencias y por eso nosotros siempre, siempre vamos a estar con las superintendencias para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque ellos son nuestro brazo derecho para poder solicitar información de diferentes sectores y entidades. No contamos con facultades, eso va también ligado con este tema de supervisión, y no contamos con facultades para sancionar a las entidades que incumplan con las obligaciones de reporte. En cada norma en especial o en particular de cada órgano de control o supervisor, hay una, digamos, una obligación de reportar a la UIAF. Más adelante les explicaré qué tipos de reportes hay, en especial uno que obviamente lo hacen muchas entidades sin necesidad de estar obligadas, lo hacen y lo llevan a cabo con unos requisitos muy básicos y muy esenciales. Seguimos en el punto en donde se menciona que la UIAF tiene un propósito superior y obviamente por ser un órgano de inteligencia económico y financiero, nuestro propósito superior siempre va a estar encaminado a proteger la economía. Es por eso que nosotros evitamos que el lavado de activos como determinante de fallas del mercado llegue precisamente a eso, a desorganizar, llamémoslo así, la economía, a tener que intervenir en ciertos sectores y a tener que obviamente realizar un contagio de dineros ilegales y obviamente que lleguen a, no sé, a otras instancias como el sector financiero, que el sector financiero muchas veces se ve golpeado por economías ilegales. También estamos para prevenir el contagio por materialización de ilícitos en los diferentes sectores, a contribuir con la consolidación de un entorno de legalidad, crecimiento y bienestar. Todo esto es lo que nos lleva a nosotros como UIAF a tener este propósito superior que es proteger la economía. Y de aquí obviamente nacen, digamos, como unas, siempre unas etapas que tiene la UIAF respecto a los sectores y como un compromiso que nace de la UIAF hacia todos estos sectores es contribuir a corregir esas fallas de mercado. ¿Qué es lo que podemos hacer el día de hoy? Al darles unas pautas, unas orientaciones de cómo se puede difundir una información que ustedes, de la mano de ustedes, conozcan de algunos actores ilegales, de algunos dineros ilícitos y nosotros poder colaborar con esa información, analizarla y verificar
Si obviamente está ligada a un delito, ya sea de lavado de activos o cualquiera de sus delitos fuente, proceder a analizar y entregarle un resultado a la Fiscalía para que ellos se encarguen de realizar su tarea de investigación judicial. También tenemos obviamente la tarea de mejorar la productividad. Nosotros, si bien cada día que sale una noticia de temas de contrabando, estamos de la mano con la DIAN, esto nos ayuda a nosotros a decir, estamos mejorando a la DIAN a verificar que los actores ilegales que están incluyendo economías ilícitas en el tema de comercio, pues obviamente no tengan que estar, bueno, corrijo un poco la idea. Cuando yo hablo de mejorar la productividad, lo que hago es, estamos en un tema más de diferenciación de lo que tiene que ver de economías legales y economías ilegales. Cuando hablo de una economía legal es el comerciante que paga sus impuestos, que obviamente le paga al dueño local, si el local es propio, bueno, paga todo el tema de sus impuestos para poder trabajar en forma. Pero llega, ¿qué pasa? Llega el ilegal que monta un puesto al lado con los mismos productos, puede ser la misma calidad, pero a muy bajo precio. ¿Por qué? Porque este ilegal lo que hace es no pagar impuestos, está robando a la DIAN o al ente encargado y lo que hace es quebrar al agente legal y pues obviamente aquí es donde se desmejora la productividad de la economía. Nosotros lo que hacemos es eso, mejorar la productividad, verificar que los ilegales que ingresen economías ilícitas al país o a diferentes sectores no estén dentro de estos. Fortalecemos la competencia, ayudamos al crecimiento y obviamente esto va ligado a los otros dos. Creamos empleo y generamos bienestar. Aquí vamos a mirar detenidamente cómo es el sistema tradicional del antilavado de activos. Ese sistema tradicional obviamente está en tres partes. La primera parte, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva en la parte de abajo, está dividida en prevención, detención, investigación y juzgamiento. En la parte de prevención yo los quiero contextualizar y es más el tema de ustedes, son todos ustedes, las compraventas. ¿Por qué? Porque ustedes son los que nos ayudan en primera medida a prevenir, ya sea, como lo dice ahí, el sector financiero, las transportadoras de valores, los juegos de suerte y azar, las transportadoras de carga terrestre, las notarías, los giros postales, entre otros. Ahí es donde están ustedes, porque ustedes son los que tienen el conocimiento en primera medida de quién es el que está realizando una actividad o una operación comercial con ustedes y ustedes son los que tienen los medios y la facilidad de llegar a conocer quién es esa persona o ese cliente. Cuando ustedes nos suministran esa información, pasamos a la siguiente etapa que es la detección, es donde nos encontramos nosotros, la UIAF, a través de los reportes de operaciones objetivas. Y aquí yo les quiero entrar a decir, operaciones objetivas son transacciones en efectivo, transacciones cambiarias, giros postales, operaciones notariales, son operaciones que ya están definidas en unas normas de cada sector y que los obliga a estas empresas a reportar con una periodicidad mensual o trimestral a la UIAF. Es una obligación ya impuesta por un supervisor. Y el reporte de operación sospechosa, que inclusive este lo tienen todos los sectores que tienen una norma para reportar, pero lo puede hacer cualquier persona o cualquier empresa sin necesidad de tener una obligación, como es una obligación o un deber por el Código Penal de reportar a la autoridad competente el cometimiento de un delito. El reporte de operación sospechosa es igual. Es suponiendo un deber que tiene un ciudadano del común y del corriente en decirnos, vea, es que yo sospecho, he ahí la palabra clave, sospecho. No deben tener certeza de que se está cometiendo un delito. Simplemente decir, yo sospecho que esta persona puede estar lavando dinero. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, él es un comerciante, trabaja vendiendo tintos, me disculparán los que venden tintos, pero bueno, hay casos de casos. Trabajará vendiendo caramelos, trabajará en una droguería tal, pero se le ven carros de alta gama, se le ven negocios, anda con maletines con cantidad de dinero, con relojes de oro, bueno, ciertas cosas que eso genera una sospecha y que eso es lo que hace que se le entregue la información a la UIAF y nosotros, la tarea de nosotros es analizarla y verificar si esto o no es un ilícito, se está cometiendo un ilícito. Dentro de la cadena de detección, pues como ya lo mencionaba, está la UIAF. Nosotros con nuestras bases de datos propias, nuestras bases de datos del gobierno,
datos de otras UIF, de unidades de inteligencia financiera, o otros datos que se han recabado por convenio, porque nosotros también tenemos unos convenios en los cuales nos aportan información y bases de datos. Nosotros procedemos al proceso de análisis que se llama el proceso de inteligencia estratégica y operativa. Aquí hay dos diferencias. La inteligencia estratégica es la que se le entrega al Estado y se le dice, vea, aquí por este sector se puede estar verificando que se estén cometiendo productos de lavado de activos o esté encaminada a financiación del terrorismo. ¿Qué se le hace? Se le entrega entonces al ministro o directamente al presidente, se le entregan como unas recomendaciones, unas señales de alerta en las cuales se le dice, vea, nosotros encontramos esto dentro de nuestro análisis y creemos que esto puede ser sujeto a una regulación más adelante. Y la inteligencia operativa es la cual nuestros analistas entregan información a la fiscalía, producto de las bases de datos, y se le dice, ve, aquí sí hay la certeza que se está cometiendo un delito de lavado de activos, por favor procedan a hacer lo suyo. Y ya entramos a la tercera etapa del sistema, que es la investigación y el juzgamiento, que esto ya está en manos y en cabeza de la Fiscalía General, de la comunidad de inteligencia, de las unidades homólogas a nivel internacional o los otros sectores, otros receptores internacionales. Es cuando nosotros ya entregamos una información obviamente diseminada, obviamente analizada y con unos ítems donde se puede, digamos, como una ruta de acción, un mapa, se le entrega a los entes que tienen la capacidad de investigar y de juzgar para que sean ellos los que en punto final le digan a la persona y obviamente a la comunidad en general, digan, sí, el trabajo desde la primera cadena de prevención hasta la cadena de detención estuvo muy bien hecho y aquí están los resultados. Este es el sistema en el cual la UIAF trabaja con los diferentes sectores y con las diferentes entidades. No sé si alcanzan a observar muy bien esto, pues en algunos celulares se va a ver muy pequeño y no se alcanza a ver. Pero aquí está más resumido todo lo que les he venido diciendo. Esta es una recopilación y obviamente este mapa conceptual se lee desde abajo hacia arriba. Estamos hablando de un objetivo, el cual es prevenir y detectar actividades asociadas a lavado de activos. Nuestros pilares, siempre va a ser el análisis, la innovación tecnológica, el Big Data o el análisis de grandes datos y la analítica. Estas, digamos, son nuestro pie de fuerza mucho más grande de la UIAF. Si la UIAF, bien lo pueden saber, no es una unidad grande como es un ministerio, como lo es, no sé, cualquier otra entidad de gobierno. Somos una unidad pequeña, una entidad pequeña que no somos más de 70 personas y con una sede a nivel Colombia. Entonces, nuestra capacidad no está tanto en la capacidad humana, sino en la tecnología y obviamente el conocimiento de nuestros analistas que tienen una capacidad mucho más grande para poder manejar estas bases de datos, estos sistemas tecnológicos y poder entregar un resultado confiable a las autoridades competentes. Y seguimos subiendo, nuestra cadena va de los pilares que manejamos al tema de la prevención, donde les decía anteriormente, obviamente en la calidad, volumen, variedad de la información que ustedes nos entregan, puede existir una prevención mucho más eficiente. De ahí nosotros podemos llegar a retroalimentar y capacitar, como lo estamos haciendo hoy en día con ustedes, a los diferentes sectores en decirles, vea, esta tarea está bien hecha o esta tarea le falta tal cosa. O podemos manejarlo por este lado, es entregarles como unas pautas y unas instrucciones de cómo podemos mejorar la tarea. No quiere decir que la estén haciendo mal, sino que les falta más para poder entregar un resultado mucho más de calidad. Y ahí seguimos nuevamente. La UIAF, a partir de sus casos propios, a través de ROS o información de otras fuentes, a partir de la analítica, del Centro de Coordinación de las Mesas Técnicas, el trabajo conjunto con la comunidad de inteligencia y el apoyo a la Fiscalía, nosotros hacemos un ciclo de inteligencia. Más adelante se los voy a resumir en palabras mucho más someras, pero nuestro ciclo de inteligencia es eso, una participación desde nivel interno y con otras entidades, teniendo en cuenta que todo nace desde ustedes, como entidades que nos pueden o empresas que nos pueden ayudar a colaborar con esa información que inicialmente la tienen ustedes, porque son ustedes, como lo sigo diciendo y lo vuelvo a repetir y siempre lo voy a repetir, son ustedes los que conocen inicialmente el cliente, son los que están de cara a cara con la persona que les puede llegar a decir, venga, es que quiero, no sé, dejar este dinero acá a cambio
Bueno, no sé muy bien cómo manejarán las compraventas, pero tendré el espacio para que ustedes me lo expliquen más adelante y ahí les estaré dando un modelo de tipología dentro del sector de las compraventas. Dentro de esta cadena que les estoy hablando de su mapa conceptual, seguimos desde el ciclo de la inteligencia, que es con todos los sectores, a la difusión, que es la que le entregamos la información a los receptores, obviamente destinatarios por ley. Y esto nos lleva a que los jueces tomen medidas cautelares, se haga la extinción de dominio, que es lo que vale hoy en día, extinción de dominio, que se realicen las capturas y se puedan, no sé, en el caso de extranjeros o personas que han cometido delitos en otros países, se puedan realizar las extradiciones de rigor. Y esto nos lleva, como lo hablábamos anteriormente, a nuestro propósito superior, que es la protección de la economía, que es a contribuir las fallas del mercado, a mejorar la productividad de toda la economía, al crecimiento y al bienestar. Y todo nuestro marco, digámoslo, la protección que tiene la UIAF está encaminada en las leyes, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Inteligencia, en la Ley 1941, en las políticas de defensa y seguridad del Estado, en las 40 recomendaciones del GAFI a nivel internacional, en el Pacto Global. Bueno, en un sinnúmero de normas que nos protegen y nos blindan para poder hacer nuestra labor mucho más confiable. Aquí vamos a ver ya de dónde nace nuestra información y son las fuentes de nuestra información. Si bien nosotros a partir de convenios, de requerimientos nacionales, internacionales, información de inteligencia, mesas de trabajo, los reportes que le mencionaban que están por norma, las fuentes abiertas, cuando hablo de fuentes abiertas me refiero al Internet, a las fuentes de consulta que ustedes pueden buscar, Internet, Google, todas estas son fuentes abiertas. Todas estas son nuestras fuentes de información. Con ello, obviamente, armamos unos reportes y con ello armamos unas bases de datos con información confiable y analizada. Nuestros reportantes hoy en día a grandes rasgos son estos: juegos de suerte y azar, comercio exterior, cambistas profesionales, operadores postales de pago, clubes deportistas profesionales, notarías, empresas de transporte de carga, revisores fiscales, concesionarios de vehículos, sociedades comerciales vigiladas, el sistema financiero, las cooperativas financieras, el sector salud, las comercializadoras de oro, las empresas transportadoras y blindadoras de vehículos. Todos estos son los que hoy en día nos reportan a la UIAP. A partir de ahí nacen nuestras bases de datos y esto es obviamente lo que les voy a mencionar más adelante. Los reportes que digamos, el insumo principal que tiene la UIAP para poder realizar un análisis que pueda resultar en una difusión o una entrega de información a la Fiscalía General. Cuando hablamos de economías ilícitas, estamos hablando de una amenaza no solo para un sector, sino para la economía a nivel nacional. Economías ilícitas lo que hace es afectar la productividad de un sector, pero a nivel nacional crea una amenaza. ¿Por qué? Porque a nivel externo nos van a ver, y pues ya ha pasado, con mala suerte ha pasado, de que nos han visto a nivel internacional, en el caso del narcotráfico, que es un país donde no se puede invertir. Esto no conlleva que el sector pierda, esto conlleva que toda Colombia pierda. ¿Por qué? Porque van a ver de que su economía no es confiable para invertir. Es ahí donde la OEA juega un papel en llegar a decirle a todos los sectores que puedan estar afectados. Vean, las economías ilícitas a nivel Colombia pueden estar encaminadas al narcotráfico, al narcomenudeo, la trata de personas. Todo esto son delitos fuente de lavado de activos. La extorsión, la corrupción, que si bien no es un delito, es un conjunto de delitos que están encaminados a que los dineros públicos no se inviertan en su fin último, sino se malgasten, como lo estamos viendo hoy en día con el tema del COVID, el contrabando, la explotación ilícita de minerales, todo esto es lo que se centra como una economía ilícita y lo que genera la amenaza es el deterioro de la imagen del país, como lo mencionaba, se genera una competencia desleal, se genera la informalidad, como se ve hoy en día, pues bien, todos tienen derecho a trabajar, pero si bien es cierto, todos también tenemos derecho a que se paguen impuestos, a que se haga, digamos, la labor bien hecha, a que el gasto público no
no se invierta como tal en actividades productivas, a que se genere violencia e inseguridad, a que quede impunidad dentro de ciertos actores ilegales, a que haya una cultura de ilegalidad, a que haya, mejor dicho, en cierto número, desempleo o distorsión de estadísticas oficiales, se vea toda la mala imagen y ciertas actividades de mal vistas, digámoslo así, mal vistas a nivel internacional. Esto es lo que genera una amenaza para el país. Aquí entonces vamos a ver qué va a hacer el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto es en pocas palabras el desglose del delito del lavado de activos. Estamos hablando de verbos rectores y una actividad principal. Adquirir, resguardar, invertir, transportar, custodiar, administrar, legalizar, ocultar, encubrir. Son delitos o verbos rectores que están dentro del tipo penal de lavado de activos. Bienes que tengan origen inmediato o inmediato en actividades delictivas señaladas en el artículo 323 del Código Penal. Este es en pocas palabras el lavado de activos. Que se cumplan estos verbos que tengan un fin inmediato o inmediato en actividades delictivas, no es más. Y aquí vamos a ver una parte, les digo así, de lo que son los delitos fuente de lavado de activos y cómo han evolucionado año a año y cómo han logrado ejercer una cadena de valor dentro de las funciones y la actividad de la UIAF. Estamos hablando de la extorsión, el enriquecimiento ilícito, la rebelión, el tráfico de armas, el secuestro extorsivo, delitos contra la administración pública, que aquí lo que vemos es el peculado, el cohecho, bueno, 41 delitos de la administración pública que están aquí marcados: el narcotráfico, la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo, contrabando, fraude aduanero, favorecimiento del contrabando de hidrocarburos. La evasión fiscal fue uno de los últimos delitos incluidos dentro de la reforma fiscal en el año 2016. Entonces, año tras año van incluyendo delitos que lo que hacen es generar un valor importante para la tarea de la UIAF y que nuestra labor no se vea solamente en verificar si se está cometiendo lavado de activos o financiación del terrorismo. No, son un sinnúmero de delitos que lo que hacen es que nuestra tarea se encasille dentro de muchas partes del Código Penal. Y esta parte es lo importante, y de aquí en adelante ya les quiero mencionar, pues, que cada persona, como bien lo dije anteriormente, puede realizar un reporte de operación sospechosa o más llamado ROS a la UIAF. No se necesita tener la obligación por parte del supervisor o la autoridad de vigilancia y control. Lo que se necesita es simplemente tener la certeza de que yo estoy delante de una operación ilegal, o mejor dicho, cambio la palabra certeza por las sospechas más bien de que estamos hablando de una operación ilegal y de que mi cliente en la compraventa o en las entidades en las cuales ustedes trabajan está ejerciendo una actividad ilegal, está ingresando dineros ilegales. ¿Cómo? El ROS. ¿Qué contiene el ROS? El ROS contiene una persona que es ¿quién? Las personas que vamos a reportar. Pepito Pérez. ¿El qué? La operación que ellos están realizando, ingresando dineros o ingresando un artículo de valor, llamémoslo así. Tengo entendido que las compraventas lo que hacen es recibir un artículo y obviamente lo mantienen durante un tiempo con un pacto de retroventa o de regresárselo al cliente al cabo de un tiempo. ¿El qué? Va a ser la operación que ellos están realizando, entregando un artículo de valor a la compraventa. El por qué va a ser esta señal de alerta que les voy a mencionar más adelante. ¿A qué se refiere una señal de alerta? Que motiva el reporte de la operación. Es como decir, me entrega, suponiendo, un maletín lleno de joyas de oro o diamantes y me lo está dejando en consignación, no sé, 15 días. Esa es la señal de alerta. Si bien yo no tengo la certeza de que esas joyas puedan ser de él o son, no sé, producto de algún robo o son producto del narcotráfico o cualquier otra cosa, me generan una sospecha porque una persona con un maletín lleno de joyas va a llegar o de diamantes o de rubíes o toda esta cantidad de metales preciosos, va a tener esta cantidad de cosas. Esa es la sospecha o esa es la señal de alerta. El cuándo es en el tiempo que lo voy a encasillar.
la fecha relacionada con la operación, llamémoslo, el 25 de junio del 2020, una persona, Pepito Pérez, llega con un maletín a la compraventa y me lo deja en consignación por 15 días. Hasta ahí vamos encasillando el quién, el qué, el por qué y el cuándo. Y dónde es el lugar exacto donde ocurre, obviamente, la operación, llamémoslo así, Cúcuta. Llegó una persona, Pepito Pérez, con un maletín lleno de rubíes a la compraventa y me lo está dejando por 15 días en la ciudad, en la compraventa de tal lugar de la ciudad de Cúcuta. Esto es en pocas palabras el contenido de un ROS. Que nos digan a nosotros toda esta clase, digamos, de características que nos puedan definir cómo se está moviendo este delito en este lugar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no es simplemente con Pepito Pérez, el quién del ROS, sino con quién se está relacionando y con qué otras entidades él puede tener relación. Es ahí en donde nosotros llegamos y decimos, bueno, esto no es una sola persona, esto es una red criminal que está funcionando no solo en Cúcuta, sino puede estar llegando desde Venezuela, puede estar pasando por Cúcuta y puede estar asentándose aquí en Bogotá. Entonces, lo que nosotros vemos no es solo la persona, sino la red criminal. Y hay unas características muy especiales del ROS, del reporte de operación sospechosa. Como lo bien lo mencionaban, los reportantes o la persona que quiera reportar a la UIAF una operación sospechosa simplemente debe tener la sospecha, como lo mencionaba, de que se está cometiendo un ilícito. No necesariamente debe tener una labor de investigador judicial y llegar y decir, no, pero ¿cómo sé si eso no es un ilícito? No, simplemente usted crea de que es una sospecha de que, como lo mencionaba en el ejemplo, Pepito Pérez con un maletín lleno de diamantes, esto es raro, ¿no? Nadie hoy en día tiene tanta cantidad de diamantes, a menos de que sea, bueno, quién sabe quién. Y genera para la UIAF una señal de alerta. De ahí nosotros lo que hacemos es activar nuestro ciclo de inteligencia y empezamos a analizar esta información para verificar si es cierto o no que se está cometiendo un delito. Y le entregamos a la Fiscalía General el informe para que ellos se encarguen ya de armar la evidencia y entregarlo como prueba ante el juez, para que el juez, que está aquí distinguido dentro del cuadro, como la rama judicial, genere convicción y se pueda lograr el juzgamiento, que en últimas es la sentencia penal, ya sea por condena o absolución. Estas características del ROS es que puede ser anónimo, no necesariamente quien nos está entregando la información tiene que decir, no, es que soy Juan Pérez de la ciudad de tal, con cédula tal, no, NN, estoy entregando esta información, ya, paré de contar, no es una prueba judicial, ahí les hago esa aclaración. No quiere decir que nosotros, UIAF, vayamos el día de mañana a decir, no, mire, es que el señor Pepito Pérez, que nos entregó el ROS o quien nos reportó esta información, les puede ampliar esa información. No. Ahí está otro tema puntual de la UIAF, que nosotros por ser de la comunidad de inteligencia manejamos el tema de la reserva legal de la información. No develamos nuestras fuentes. Obviamente todos los reportantes y toda la persona que nos entrega una información por medio de un ROS o por medio de cualquier otro tipo de información es una fuente para nosotros. Y esa fuente siempre va a estar protegida por la ley, que no va a ser develado el día de mañana en un juicio ante la fiscalía o ante cualquier otra autoridad. Es por eso que no es una prueba judicial el ROS. Simplemente es un criterio orientador. Es la hoja de ruta que se le entrega a la fiscalía y decirle, vea, señores fiscalía, esto es el punto de partida por donde ustedes deben empezar a armar su investigación. No es un testimonio, no quiere decir que quien me está reportando a mí, a la UIAF, está entregando un testimonio que es una persona llamada a juicio. No, es simplemente una sospecha, como llamémoslo así, como un chisme, pero un chisme bien contado. Ese es el ROS. Y no es bajo juramento, no tiene que decir yo bajo juramento estoy diciendo que sí, pasó así, tal día y con tales características. No, sigo insistiendo, es una sospecha, nada más. Este es en pocas palabras el ciclo de inteligencia de la UIAF. Recibimos información de los sectores reportantes, centralizamos, sistematizamos y analizamos la información, procedemos a producir unos estudios estratégicos o unos informes de inteligencia financiera. ¿Con destino a quién? A la Fiscalía General o a las entidades receptoras de ley, que en este caso es la comunidad de inteligencia, como, entidades homólogas o UIF a nivel internacional.
A grandes rasgos, estos son hoy en día los sectores reportantes, aunque hay más y cada día van incluyéndose más, y eso no quiere decir que las compraventas el día de mañana estén por fuera, no, pueden ser que el día de mañana, si bien es cierto, tienen parte de riesgo dentro de actividades ilegales, sea por lavado de activos o cualquiera de los delitos fuente, puede ser el día de mañana un sector regulado, simplemente que nos falta verificar a partir de quién o cuál es la autoridad de vigilancia y control que se encargaría primero de emitir la norma y de ayudarnos en la tarea de, primero, empezar a socializar con ustedes cómo podemos trabajar este tema con mucha más facilidad y que no sea un dolor de cabeza. Y segundo, ofrecer unas pautas para que ustedes puedan ejercer una tarea mucho más eficiente y efectiva. Tenemos hoy en día a la DIAN, a la Superintendencia de Puertos y Transportes, a Coldeportes, al Ministerio del Deporte, a Mintit, a Supersolidaria, Supervigilancia, Supersalud, Coljuegos, Superintendencia de Sociedades, Supernotariado, Superfinanciera y algo que hay que aclarar es que las entidades sin ánimo de lucro sí las tenemos vigiladas, o perdón, no vigiladas, sino bajo nuestro radar, pero es a nivel Bogotá, a nivel distrito capital. ¿Por qué? Porque si bien las entidades sin ánimo de lucro pueden ser vigiladas por una alcaldía, por una gobernación o por cualquier otra entidad, es muy difícil llegar a coordinar estas autoridades para que nos puedan colaborar con el tema de la normatividad para que sea solamente una autoridad que se encargue de la vigilancia y control. Es por eso que solamente lo hemos hecho aquí a nivel de Bogotá y pues a nivel de otras ciudades ha sido muy difícil y no tenemos regulación de entidades sin ánimo de lucro en cualquier otra ciudad diferente a Bogotá. Ya como lo decía anteriormente, hubo una evaluación nacional de riesgo en el año 2019. Han habido 3 hasta el momento, una en el 2013, una en el 2016 y ahora otra o en el 2019. ¿Por qué evaluación nacional de riesgo? Si bien la UIAF y obviamente Colombia se acogió a las recomendaciones del GAFI, en la recomendación 1 de nos dice a Colombia, recomienda a los países la tarea de identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y a tomar medidas y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente dichos riesgos. Es aquí donde nace la tarea por parte de la UIAF de convocar a todos los sectores reportantes, a todas las autoridades judiciales, administrativas, obviamente del sector público, sector privado, a reunirlos a todos y decir, vamos a mirar nuestros riesgos. ¿Por qué? Porque del 2016 al 2019 pueden haber cambiado todos o en gran parte. Y lo que hacemos es, en el año 2017 hubo una visita del Fondo Monetario Internacional, que es un conjunto de, digámoslo, evaluadores conformados por varios países y lo que hacen es visitar países de los 17 países miembros del GAFILAT y decirles vamos a evaluar cómo ustedes están cumpliendo con esta tarea de las recomendaciones. En el año 2017 el Fondo Monetario Internacional estuvo aquí en Colombia, estuvo en Bogotá, estuvo verificando también en otras ciudades cómo se estaba cumpliendo no solo esta recomendación, sino las 40 recomendaciones, cómo se estaban aplicando, cómo estaban siendo efectivas y cómo estaban produciendo resultados. Esto a nivel de fiscalía, de jueces, de todas las instancias que tienen a cabo la vigilancia y el tema del juzgamiento. Y es por eso que ellos nos dejaron una tarea y fue una de las recomendaciones del informe de evaluación mutua. Vuelvan a realizar una evaluación nacional de riesgos. ¿Por qué? Porque deben actualizar sus riesgos y deben crear nuevos controles, nuevos mecanismos, porque los que tienen, digamos, están desactualizados y están dejando varios sectores o están dejando brechas por donde los actores ilegales pueden llegar a permear economías legales. La importancia de la ANR no es otra sino identificar amenazas, vulnerabilidades. Cuando yo hablo de amenazas, lo dije anteriormente, la amenaza es para todo el país o para sectores, si lo quieren llamar así. La amenaza es para un sector cuando yo veo que mi sector está, no sé, siendo permeado por dineros ilícitos y están utilizando mi empresa. Ahí es donde está en juego el riesgo, los tipos de riesgo reputacional, el riesgo obviamente de contagio, el riesgo, bueno, todos estos riesgos están en juego. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que entren a mi empresa o que sin querer, pues se incluyeron dentro de mi empresa y utilizan a mi empresa para que laven dinero, para que la utilicen, no sé, en cualquier otra modalidad de los delitos de lavado de activos,
estoy dejando que se genere una amenaza para el país, que digan, es fácil llegar e incluirse uno en este tipo de empresas y las utilicemos para poder lavar dineros. Es una amenaza y está mal visto a nivel nacional como internacional. Eso es una amenaza. ¿Y la vulnerabilidad qué es? La vulnerabilidad es cuando yo no tengo controles o los que tengo no son suficientes para que mi empresa esté totalmente protegida. Los controles pueden ser lo más eficientes, lo más grandes, hasta lo más mínimos. Todos sirven, desde que lo haga con una tarea, obviamente desde que los haga bien hechos y con una periodicidad mucho más frecuente, nuestros controles van a bajar esas vulnerabilidades de cada empresa y cada sector. Y de ahí sigo diciendo, la importancia de esta evaluación no es más sino que identificar estas amenazas, vulnerabilidades de cada uno de los negocios, de las profesiones, de los sectores, además las necesidades y productos de los servicios ofrecidos. Se evaluó el impacto de diferentes intervenciones implementadas por autoridades regulatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros evaluamos no fueron a los sectores, no fuimos solamente a decirle, venga, ustedes están haciendo bien la tarea, no, estamos verificando también a las autoridades que se encargan de emitir una norma y decirles, venga, ¿será que la norma de ustedes está bien o ellos la están entendiendo como para que puedan hacer su tarea bien? Nosotros hicimos eso, estuvimos de lado y lado, no solamente estuvimos de un solo lado haciéndoles así, vea, no, estuvimos del otro diciéndoles, les colaboramos, hagamos la tarea conjuntamente y hagamos una norma o expliquémosle la norma que existe para que ellos entiendan muy bien cómo es esta tarea a nivel conjunto. Pues, la importancia también es desarrollar estos controles antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Son controles específicos para profesiones, negocios, pues obviamente mucho más riesgosos y que sus productos y servicios no sean tan vulnerables. Obviamente, va también a ayudar o a colaborar a asegurar la asignación de recursos eficientemente. A partir de esta evaluación, ¿qué nace? Van a hacer una política pública llamada COMPES. Nosotros veníamos manejando una política hasta el año 2018, pero esta política ya perdió vigencia, una política antilavado de activos. Hoy en día estamos construyendo con la evaluación del año 2016. Todos les dijimos, ¿qué hace falta en su sector? ¿Aló, me están escuchando? No sé, Sí, no, doctor. señor, se le escucha feo. Sí, ¿Ahora sí me escuchan bien? escuchamos bien, doctor, escuchamos bien. Ahí ya empecé a escuchar mejor, ya le estoy escuchando mejor. Cuando tengan interferencia, por favor, me avisan. Y obviamente con esta política pública lo que se logra es que el gobierno nacional genere recursos para todos los sectores, distribuir los recursos equitativamente para mitigar estos riesgos o estas amenazas y vulnerabilidades. Es por eso que a mediados del año 2020 se trabajó con el Departamento Nacional de Planeación en una política pública. Estamos todavía en ese proceso porque no ha sido un proceso fácil. Estamos manejando todas las etapas que nos pide el DNP para poder tener una política pública nueva, eficiente, reestructurada y obviamente con una cara totalmente diferente para algunos sectores y en donde vamos a decirle al gobierno, obviamente, hacen falta recursos para muchos sectores. No todos hacen la tarea porque no lo quieren hacer, sino porque los recursos que tienen son muy mínimos o escasos. Eso es lo que estamos priorizando en esta política pública. Y lo último lo vamos a hacer a través de un plan de acción que va a fortalecer los controles de lavado de activos y financiación del terrorismo. En esto es lo que se ha encasillado esta evaluación nacional de riesgo. Y es aquí donde yo les quiero hablar y decir que, pues, si bien las compraventas no participaron, no quiere decir que en la próxima evaluación, que pueda ser el próximo año o pueda ser en la próxima visita del Fondo Monetario o de otro equipo evaluador, en donde las compraventas puedan participar y puedan poner sobre la mesa cuáles son sus riesgos y qué es lo que necesitan para poder empezar a mitigar estos riesgos. ¿Por qué? Porque estos riesgos lo podemos manejar no solo entre ustedes, sino con la ayuda de la OIAF y la autoridad que se va a encargar de la vigilancia y control de las compraventas. ¿Cómo fue este proceso, la realización de la evaluación nacional? Participaron alrededor de 500 participantes, entre supervisores, fiscalía, gremios, fuerza pública, comunidad de inteligencia, contraloría, procuraduría y los diferentes sectores. Nos ayudaron obviamente con información tanto física, con mesas de trabajo, se hicieron muchos talleres y obviamente se manejaron a nivel de amenazas, talleres distinguidos como amenazas, vulnerabilidades en diferentes sectores. Fueron
gran cantidad de participantes, 106 entidades, 200 asistentes, perdón. De allí se sacó el insumo para poder empezar a trabajar una política pública. Y finalizar con un COMPES, el cual yo creería que para finales, bueno, si no seguimos en el tema de la pandemia, del aislamiento, del COVID, yo creería que para finales del 2020 ya podríamos tener el texto definitivo del nuevo COMPES para el tema del sistema antilavado de activos y la financiación del terrorismo. Y aquí es donde yo les hablaba a ustedes sobre cuál es la distinción de riesgos a nivel nacional, obviamente para sectores o para nivel Colombia, que son las amenazas y las vulnerabilidades, que las amenazas no las vemos más sino como una escala y características de las ganancias de las actividades criminales o la financiación del terrorismo en la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como cuando al grupo ilegal le genera buena ganancia cuando está invirtiendo en cierto sector y sabe que en ese sector no hay controles, entonces dice, no, pues, aquí es bueno invertir, voy a seguir manejando este sector, me voy a quedar en este sector porque sé que sus controles son mínimos o no los tiene y está generando una amenaza tanto para el sector como para la economía a nivel nacional. Y la vulnerabilidad no es más sino esa, la habilidad nacional para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Son las debilidades, como lo decía anteriormente, las debilidades en los mecanismos de defensa del país o de los sectores, hay que aclarar, o de las empresas también, contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y ahí sigo insistiendo, entre mejores controles se tengan en cada sector o en cada entidad, mucho más fácil es la tarea para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. No quiere decir que todos los controles que se tengan así no estén por norma o estén estipulados en una regulación, no van a ser eficientes. No, son eficientes. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar, y eso siempre eso lo decimos a todos, así como en el caso de ustedes, siempre deben tener la certeza de que si no están regulados, háganlo como por buena práctica. Y ahí es donde yo paso al siguiente punto y el punto final de mi capacitación y mi charla con ustedes. El apoyo que les entregan en lavado de activos y financiación del terrorismo, bien lo pueden seguir manejando con el tema de negocios responsables y seguros. Lo hemos verificado, lo hemos manejado y lo hemos utilizado a nivel de la UIAF. Es un programa que se maneja muy bien desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. Y es un programa que les ofrece a ustedes, obviamente, muchas ventajas en temas de capacitación, de verificación, todo. Es un apoyo constante y efectivo para la labor de todos los sectores. No solamente lo utilizan ustedes, lo utilizan cualquier otra cantidad de sectores y empresas. Inclusive, la UIAF tuvo en cierto momento en el año 2017 un apoyo por parte de ellos para poder manejar en el tema de normatividad de la UIAF, cómo podíamos actualizarlo. De ahí nacieron varias actualizaciones de normas a nivel de la UIAF y obviamente normas de diferentes sectores. Y pues obviamente con esto ya no me queda más sino decirle a todos ustedes muchas gracias por la participación, por el aguante. Me pasé, creo que me extendí como un buen tiempo. Y pues seguirles que la tarea no es solamente de ustedes, sino de nosotros. Nosotros los podemos acompañar en cualquier momento. Si tienen dudas, no la hagan solamente en este momento. Siempre van a estar abiertos nuestros canales de PIAF. Muchas gracias. Gracias, doctor Diego. Mire, como vocera del gremio, quiero reiterarle que ese es nuestro propósito con este proyecto que estamos realizando del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas y ahora con otro actor que es con la Universidad de León. Nosotros estamos buscando que esa vulnerabilidad del sector se vea en forma real. ¿Por qué? Porque es que dentro o desde las entidades de control, yo he visto las evaluaciones nacionales de riesgo y cuando hablan de compraventas con pacto de retroventa que no hacen énfasis en la palabra, pero de una u otra manera nos hacen alusión cuando hablan con otra terminología ambigua a nuestra actividad, no nos estamos viendo reflejados porque de verdad el que está realizando un contrato, y por eso creo que la mayoría nos reímos cuando usted habló de que, nos reímos entre comillas, de que nos lleguen con joyas, con piedras preciosas, porque de verdad eso no se ve en nuestra actividad, doctor Diego. Entonces, la realidad de nuestra actividad es el que llega con el televisor, con la grabadora, con el computador, con la nevera, porque necesita solucionar una situación económica en su hogar.
Esa es la realidad de nuestra actividad. Y por eso, en este proceso de llevar a cabo ese diagnóstico del modelo de negocio responsable y seguro de la actividad, eso es lo que queremos de verdad mostrar, de verdad en qué parte de nuestra actividad está esa vulnerabilidad que están ustedes evidenciando desde nuestro sector. Entonces, de nosotros depende de verdad mostrar la realidad de nuestra actividad. Y eso es por eso que nosotros tenemos buscar esos controles de prevención en lo que de pronto sí se pueda dar ese riesgo y esa vulnerabilidad. Porque me llama la atención, como yo le había comentado y que usted también me había comentado, en las evaluaciones nacionales de riesgo que yo he tenido la oportunidad de leer en el 2016, en el 2017, en el 2019, lo que no aparece en la palabra compraventa con pacto de retroventa. Y en su momento usted me lo aclaró, de que hacia adentro nuestra actividad es conocida compraventa con pacto de retroventa, pero hacia afuera son conocidas como casas de empeño. Y es claro que aquí siempre aparece un párrafo que es copia y pegue en todas las evaluaciones nacionales de riesgo y dice, es importante determinar si el servicio que ofrece la empresa puede ser utilizado para el lavado de activos o para otras actividades delictivas. Un ejemplo es el servicio de transporte que puede ser utilizado para trasladar armamento, dinero en efectivo o sustancias ilícitas. Las prenderías o casas de empeño son útiles, pues el lavador puede adquirir bienes usados de fácil comercialización o depositar estos mismos artículos a cambio de dinero en efectivo. Este párrafo, doctor Diego, aparece en todas las evaluaciones de riesgo en diferentes años. Y eso es lo que yo hablaba con la doctora Andrea y el doctor Diego, del doctor David de la UNODO. Eso es lo que nosotros queremos demostrar de verdad, dónde está la vulnerabilidad del sector y que no sea esa prevención permanente sin evaluar de verdad nuestra actividad. Y creo que eso es lo que va a ser el propósito de crear ese modelo de negocios responsables y seguros real de nuestra actividad compraventa con pacto de retroventa. Entonces, quería comentarle eso. Ahora, quiero que los que están presentes puedan realizar alguna pregunta directa al doctor Diego con todo lo que él explicó en su presentación. Quien pueda, el que pueda, pues alce su manito y le podemos dar. Doctor Diego, buenas tardes. Muchas gracias por la ilustración. Iván Jiménez, revisor fiscal de la Federación Nacional de Almacenes de Compraventa. Una pregunta, doctor Diego. Nosotros estamos en este proceso y ya iniciamos y pues tenemos casi un año de estar detrás del proceso. Ustedes como entidad estatal, bueno, sí son estatal, ¿qué apoyos nos pueden brindar a nosotros en este proceso? ¿Hay algún rubro específico, ya sea en educación, no sé, monetario, porque esto requiere una inversión grande? ¿Cómo nos colaboran ustedes a nosotros, a los gremios que estamos interesados en tener una trazabilidad y transparencia adecuada? Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Iván? Bien, Así bien. es, nosotros primero que todo, y es hacer la tarea bien hecha, nosotros primero lo que debemos hacer es buscar la normatividad para que el sector de las compraventas o las compraventas como tal tengan una regulación. Y como lo decía la doctora Sandra, es bueno, y gracias por la aclaración, doctora, es primero que todo verificar los riesgos, actualizar los riesgos, que de verdad existan o que si no existen, pues crear controles no tan rígidos ni tan duros, llamémoslo así, sino que sean controles más flexibles en donde la tarea de ustedes sea mucho más fácil de realizar con esos controles. Empezar por buscar y actualizar esos riesgos y lo primero que hay que hacer es incorporarlos a ustedes a que estén dentro de los sectores que participan con la OIAP y no solo con la OIAP, con todos los gremios, con todas las autoridades de vigilancia y control. De ahí lo que hacemos es que se incluyan a estos sectores, que participen,
que se actualicen y que verifiquen si en verdad hay riesgos o no, obviamente de la mano y en compañía de la UIAF, y si existen los riesgos empezamos a crear esa norma o a buscar quién nos ayuda a generar esa norma. A partir de la norma lo que nos hace es crear un compromiso de que el día de mañana nosotros pues obviamente no tenemos el dinero para poderle girar a todos los gremios porque no funcionamos así, sino lo que hacemos es, como lo mencionaba, generar esas evaluaciones y saber que este riesgo está, digámoslo, olvidado o que no ha sido incluido dentro de las evaluaciones y no ha sido incluido dentro de una normatividad de sector de riesgo de lavado de activos, y que su sector obviamente esté de la mano con la Autoridad de Vigilancia y Control y sea él quien abogue porque los recursos sean entregados a la autoridad y este sea repartido a todos los gremios o a todas las entidades que hacen parte de su sector. Es así como nosotros participamos. Es una labor, y no lo niego, es una labor dura, es una labor difícil y es una labor que en verdad toma demasiado tiempo, pero nunca ha sido imposible. Si bien lo decimos nosotros, lo fácil es, lo imposible nos demoramos un poco, pero lo logramos hacer. Y si estamos siempre encadenados, si estamos encaminados a que todos estos sectores, en el caso de ustedes, veo que son siempre bastantes, hay 56 participantes y creería que son mucho más porque las casas de compraventa son muchas más en Colombia y obviamente sí han salido resultados, han estado dentro de diferentes resultados de evaluaciones, de informes de la UIAF. Y pues a nivel del GAFI se ha visto, y lo llaman así, no lo niego, lo llaman así, casas de empeño, la han visto como no como sector, porque no lo han metido como un sector, sino lo han visto como empresas de riesgo con las cuales pueden ser utilizadas. Y es donde ha surgido ese problema, que venimos manejando el mismo léxico de siempre, siempre, no lo actualizamos. ¿Por qué? Porque como ustedes no están dentro de esta, digamos, etapa, en donde nos puedan decir, vean, no es así, nos aclaren la visión de cómo es que se deben ver estas empresas y cómo es que se llaman realmente para que esos informes se actualicen. Pero sí, nosotros siempre les ayudamos, colaboramos con la tarea de que a través del supervisor de la Autoridad de Vigilancia y Control, el Gobierno Nacional, y aquí quiero hacer la aclaración, nosotros somos entidad de gobierno, somos una unidad especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Somos prima de la Solidaria, prima de Fogapim, de Fogacop, perdón, y de otras 7 entidades más adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gracias, doctor. Creo que alzó también la mano Daniel Vázquez. No, señora, se me fue. Muchas gracias. Ok. Doctora Sandra, de Euroexpress. Ok, bienvenido, Mauricio. Doctor Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. No se te escucha, Mauricio. Tenía 2 preguntas. No, está corta. No, No, malo el audio, no se le Desde- escucha nada. Buenas tardes. Nosotros desde el año pasado venimos viendo de Euroexpress. Ok, ahora ¿Me sí te escuchan bien escuchamos, ahí? Mauricio. ¿Me escuchas bien, Sandra? Ahora sí, ¿Sí me Mauricio. escuchas? ¿Me escuchan bien? Sí, Ahora sí. Doctor Mauricio, Diego, ahora sí. buenas tardes a todos los presentes. Tenía 2 preguntas muy puntuales. Nosotros venimos ejerciendo esta labor como oficial de cumplimiento acá en Euroexpress. Mi nombre es Mauricio Rangel, desde el año 2019. Nos hemos venido encontrando con varios escenarios. Uno de estos es, nosotros realizamos la verificación en 5 listas restrictivas, como lo son la lista Clinton, la OFAC, la Procuraduría, la Registraduría, digamos, son suficientes para la vía que brindan los paquetes. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, nos hemos encontrado con delitos como los digamos,
delitos, inhabilidades. No, se le corta el audio. Mauricio, ¿por qué no la escribes? Porque no se te está escuchando bien. Inhabilidades para ejercer cargos públicos. Quiero que repita la pregunta porque no le escucha nada, por favor. Mauricio, repítela o mejora el audio porque no se te escucha robotizado, Mauricio. Mauricio, quita el video, Mauricio. Quita el video para que la señal pueda irse a voz. Mira para ver. Ya, Mauricio, mira para ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, ¿Ya ahora me sí, escuchan? ahora Ok. sí, Mauricio. Ok. La primera pregunta me la escucharon, sí. Repítela, por favor. Algo así, pero repítela, sí, por favor. Bueno, la primera pregunta es que nosotros verificamos en varias listas restrictivas. Dentro de estas está la OFAC, la lista Clinton, la Procuraduría, la Contraloría. ¿Es suficiente verificar en estas listas o también necesitamos verificar en las demás listas restrictivas que ofrecen digamos, las entidades privadas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, nos hemos encontrado con delitos, pero son delitos que no sé si tengan que ver, digamos, con la actividad que nosotros manejamos, pero, por ejemplo, violencia intrafamiliar, inhabilidades en el servicio en cargos públicos. Son diferentes inhabilidades. Tenemos claro de que si encontramos una persona con hurto agravado, hurto calificado, narcotráfico, terrorismo, son personas que inmediatamente vamos a reportar a la OIAF. Pero tengo esa duda si esas personas, nosotros, las personas que te estoy diciendo que están con inhabilidades o que de pronto estuvieron en la cárcel, pero no fueron por delitos muy fuertes, también debemos de reportarlos ante la OIAF. Perfecto. Primera pregunta. Digamos que como que sí, hay entidades y empresas que se encargan de ofrecer paquetes muy buenos, ¿para qué? Donde tienen un sinnúmero de listas para consultar o que les hacen la tarea o el trabajo de consultar para el tema de la debida diligencia en el conocimiento del cliente. Primero que todo y para aclarar, para el tema de Colombia, por el GAFI, para nuestra labor o el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, solo hay una lista vinculante para Colombia, para el GAFI, que es la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es una lista o es un número de listas que en sí hay una lista consolidada de esta que tiene que ver con terroristas a nivel internacional. Esa es la única lista vinculante para Colombia. Hoy en día se ha tomado la lista OFAC, o más llamada lista Clinton, como una lista auxiliar para el tema de la debida diligencia en el tema de lavado de activos. Aunque no es vinculante para Colombia, no quiere decir que si usted no la consulta, el día de mañana lo vayan a sancionar o a, no sé, a requerir porque no la consultó. No. Solamente la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay otras listas, inclusive a principios de este año 2020, el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia incluyó una lista de terroristas, incluyó una lista de la Embajada Británica, si no estoy mal, en donde hizo una consolidación de unas listas, de como de 3 listas, y sacó una lista a nivel Colombia, una lista que la puso como obligatoria o vinculante, llamémosla así, para el tema de Colombia en temas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Pero es más ligada a temas de financiación de terrorismo y de grupos terroristas. Entonces, esto también es consultable y puede ejercer la labor. Simplemente, si has consultado una sola que vale tu tarea, que quiere decir que ha servido para el tema de oficial de cumplimiento de prevención de lavado de activos, es la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es suficiente. El resto de listas son listas auxiliares, que te hacen la tarea más fácil, sí, te ayudan a encontrar algo, sí, pero obviamente por cumplir, llamémoslo así, por cumplir es solamente una. La segunda pregunta, hay delitos que no son delitos fuente de lavado de activos, o sea, que la información que nos reporte, sea por hurto, sea por violencia intrafamiliar, sea por un régimen de inhabilidades e incompatibilidades de algún servidor público, no va a servir para OIAF y pues no nos ayuda mucho ese reporte. ¿Por qué? Porque no son delitos relacionados con lavado de activos.
Hay una cartilla, inclusive te la voy a compartir con la doctora Sandra, se la voy a hacer llegar, en donde se compiló y precisamente se dijo cuáles eran los 64 delitos fuente de lavado de activos, como para que tengan muy claro cuáles son los delitos que deben tener en cuenta cuando vayan a realizar un reporte a la UIAF. El resto, digamos, lo pueden tener como una señal de alerta, suponiendo que una persona está relacionada por narcotráfico dentro de un proceso judicial, pero ustedes pueden verificar que el proceso judicial ya está archivado o ya concluyó, fue un proceso judicial de muchos años atrás, pero es su cliente y está realizando una operación o quiere iniciar una operación con ustedes, con su empresa, y ustedes lo que deben hacer es no reportarlo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero inicialmente ténganlo como una señal de alerta dentro de su sistema, dentro de sus controles. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a ejercer como una labor de seguir verificando ese cliente y si ven que de pronto resultó en otro proceso actual, vigente o con otro tipo de condiciones y que tenga que ver ya sea con narcotráfico, con lavado de activos, con corrupción, ustedes lo que hacen es reportar nuevamente, si no han reportado la primera vez, reportarlo entonces y crear o activar sus señales de alerta. Las señales de alerta, ¿cuáles van a ser? Pueden ustedes tomar esa medida, no quiere decir que sea obligatorio hacerlo. Cancelar el contrato con el cliente, suspender servicios, aclarar la situación, pues para nosotros sería mucho mejor aclarar la situación de ese tipo de procesos, porque hay algunos procesos que no ameritan seguir estigmatizando a una persona, y pues obviamente si ustedes creen, o el, digámoslo por instrucción de la misma entidad, cree que deben cancelar ese contrato, lo pueden hacer. Ahí más o menos. Apágame, ok. Pidiendo la palabra, Sandra. Sí, ya. Ok, gracias, doctor Diego. Señor William Londoño de Acometa pidió la palabra. Doctor Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su ilustración. Tengo dos preguntitas. A ver, resulta que si yo consulto una lista y encuentro que un cliente, un posible cliente es reportado por alimentos, por decir, tiene una condena por alimentos y está requerido, ¿me debo abstener de hacer ese contrato con él o puedo seguir o a qué problema puedo acarrear si hago el contrato con él, siendo que no es un delito por lo del lavado de activos, por decir? Y con relación que de pronto me ampliaron un poquitico en la última intervención sobre la pregunta que le hizo el señor de Orexpress, el señor Mauricio, con relación si hay un tipo, por decir que fue extraditado por ley 30, ejemplo, hace 20 años, él sigue como tal, dice usted no estigmatizar, pero él sigue como tal reportado. ¿Yo me debo de abstener a hacer algún negocio con él? ¿O qué nos puede recomendar, doctor? Y muchas gracias por todo. Listo, perfecto. En la primera pregunta, digamos que como, bueno, inasistencia alimentaria no es un delito fuente de lavado de activos. Lo que bien puedes hacer es, en este caso, mantenerlo, digamos, como algo superficial. Decir que no lo vas a manejar como a nivel de riesgo dentro de tu entidad. ¿Por qué? Porque obviamente no es un delito que genere, no sé, algún tipo de riesgo reputacional, de contagio para la empresa o para el sector. ¿Por qué? Porque una persona por inasistencia alimentaria, ¿qué problema puede traer el día de mañana para el sector de compraventa? Nada, no puede utilizar para nada una compraventa, no sé, para algo relacionado con inasistencia alimentaria. No, por eso nosotros siempre insistimos que esté relacionado con lavado de activos o con los delitos de lavado de activos que tienen una característica especial, que obviamente son delitos que están relacionados con productos del dinero ilegal o que están obviamente ejercidos con dineros ilegales, que se pueden manejar con dineros ilegales. El lavado de activos es simplemente darle forma al dinero legal, volviéndolo legal por medio de una actividad ilegal, el cual es la poca palabra que puede decirse, lavar la plata. Entonces, lo que hago es, como bien lo dicen, puedo llevar a una compraventa, no sé, llamémoslo así, un televisor. Un reloj Rolex. Exactamente, un reloj Rolex que pudo haber sido, no sé, del narcotraficante tal. Este narcotraficante lo compró con el asesinato de tal persona, con una coima de tal político. O sea, es una cadena mucho más larga. Y este producto viene de un ilícito. Y yo lo entrego a la compraventa. Yo soy el que lleva el reloj Rolex a la compraventa y le doy 5 millones. Ah, de una vez lavé el dinero ilegal y lo volví legal. ¿Por qué? Porque ustedes a mí en una actividad legal me están entregando un dinero legal, a partir de una actividad legal, la cual fue
el asesinato, la coima, para yo poder haber obtenido ese reloj roles. ¿Sí ves? Entonces, la inasistencia alimentaria nada tiene que ver con una actividad, obviamente, de una casa de compraventa. Y la No, era un segunda parte, ejemplo. Disculpe, señor. doctor. Le puse ese como ejemplo, pero son varios punticos, varios delitos que figuran reportados. Pero bueno, ese es un punto de ejemplo más o menos. Sí, por eso te digo, o sea, debes tener en cuenta que el delito esté relacionado con los delitos fuente de lavado de activos. Si son delitos, y por eso yo vuelvo a decirte, voy a remitir una cartilla que se creó en la UIF el año pasado, en donde están todos los 65 delitos, perdón, 64 delitos fuente de lavado de activos, y eso te da un panorama mucho más fácil. Pero, ¿qué debes hacer? Si está relacionado con cualquier otro delito, omítelo, omítelo. O sea, ahí no es necesario reportar a la UIAP. Pero si aparece como uno de los delitos de lavado de activos, primero que todo, crea una señal de alerta dentro de tu sistema, dentro de tu entidad o dentro de tus controles. ¿Para qué? Para que el día de mañana vas a seguirle haciendo seguimiento a esa persona y si ha surgido algo nuevo, ahí sí lo reportes a la UIAP y nosotros nos encargaremos del resto. Listo. En la segunda pregunta, que estaba relacionado con no estigmatizar de pronto a las personas que están o estuvieron relacionadas en algún tipo de proceso penal. Yo lo digo ¿por qué? Porque sí he tenido muchos casos así que nos han llegado a la UIAF, de que reportan personas que están relacionadas en un proceso ya en donde se encuentra archivado. No es necesario, es simplemente decir, venga, verifiquemos si esta persona en verdad siguió en la misma tarea, pero nosotros no aconsejamos ni decimos cancelen el negocio, no hagan ninguna operación con este cliente. ¿Por qué? Porque eso ya está dentro de las políticas de la misma empresa o entidad. Decir, si no sigo con ese cliente, no hay ningún problema. Es una decisión que debe estar fundamentada en una política de la entidad y esta política está relacionada con la prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos. Y ahí hago la claridad y la salvedad. Esta política el día de mañana es la que los va a salvar a ustedes, a todas las empresas, en decir, no, si yo no le seguí el trabajo o la operación o el contrato con este cliente, no me pueden llegar a decir es que yo estaba en la obligación de prestarle un servicio. Sí, obviamente el servicio no se le niega a nadie, pero si es una persona que genera riesgo para mi entidad, no lo voy a tener por qué tener dentro de mi empresa o como cliente de mi empresa. Gracias, doctor. Gracias, doctor Diego. El señor William Castaño. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Doctor Diego, una preguntita. ¿Una empresa por sí sola puede implementar su sistema de riesgo? Y si es así, ¿qué tanta aceptación tendría de los organismos de control? ¿O necesariamente se requiere la asesoría de expertos en el tema? Buenas tardes, William. Bueno, no es necesario asesoría, digamos, en el tema. Este tema es mucho más fácil y obviamente no se requiere contratar a expertos para que ahí sí somos claros y pues más a título personal, les digo, no malgasten el dinero de pronto en sistemas de prevención, en consultas, en crear unas cosas tan grandes que lo que hacen es dificultar la tarea y el trabajo de ustedes y obviamente le genera un gasto innecesario, llamémoslo así. Sí, lo pueden implementar, aunque no son un sector, como bien lo decía en la capacitación, no son un sector regulado ni que tengan una norma específica para el tema de las compraventas, pueden hacerlo por buena práctica. Las entidades de control y vigilancia lo han tomado bien, ¿por qué? Porque les han dado como un plus en decir, venga, ustedes tienen este tipo de control, no sé, como de manuales y seguimientos, eso le genera seguridad y pues obviamente el día de mañana, y han pasado casos de que estas entidades que se encargan de auditorías han dejado, como quien dice, obvian el resto de seguimientos y dicen, ah, no, si ustedes tienen ese control y muestran resultados eficientes, no siguen con la tarea de seguirlos insistiendo, molestando, hagan esto, hagan lo otro, si lo están haciendo bien o visitas constantemente. Eso le genera, digámoslo, como yo le decía, un plus y lo pueden hacer como buena práctica. Simplemente, como lo mencionaba el compañero anteriormente que hablaba de oficial de cumplimiento, ellos hacen controles, lo pueden hacer como consulta en listas, verificación en fuentes abiertas, lo que decía en internet, mantenimiento de registros, el mantenimiento lo pueden manejar al tiempo que ustedes quieran, simplemente es como un archivo, una bodega de lo que ustedes han consultado, han verificado como su soporte para el día de mañana y en el caso especial de que si llegan a encontrar algo, lo manejen como un reporte a la UIAF. Así no sean obligados, pueden reportar a la UIAF. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema de reporte en línea CIREL. Ese es únicamente habilitado para los reportantes
obligados por norma, pero hay otro icono que es abierto al público que se llama infórmenos sobre el lavado de activos y que puede obviamente reportar cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un obligado de reporte. Okay. Gracias, señor José Iván. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerle al doctor Diego por su presentación. Me gustó mucho, muy buena, muchas gracias. Y hacerle puntualmente dos preguntas que nos recomiendas en estos casos. De pronto, una ya la has tocado, pero te quiero comentar un caso puntual. Por ejemplo, una persona fue condenada por un delito relacionado con el lavado de activos, por ejemplo, porte de armas, ¿sí? La persona fue condenada y está pagando su condena, pero salió en libertad por buen comportamiento, por decirlo así, y se acerca a un negocio de la compraventa a hacer cualquier negocio con la compraventa. En ese caso, ¿usted qué recomienda? Porque él todavía, digamos que está pagando su pena, no sabemos en realidad cuál sea la situación de él, si va a continuar o no con el tema del delito. Esa sería la primera pregunta que nos recomienda. Y la segunda, ¿qué recomienda para hacer las consultas de personas extranjeras? Pongo el caso puntual, por ejemplo, de los venezolanos o ecuatorianos, que a veces es difícil en algunas páginas encontrar información sobre esas personas. ¿Cuál sería la mejor forma para cuidarnos respecto al tema del lavado de activos? Muchas gracias, doctor Diego. Listo, perfecto. Digamos que la primera pregunta es también encaminada, como lo mencionaba anteriormente, es verificar si esta persona no genera un riesgo, suponiendo que si está, no sé, investigado por un delito y este delito sigue estando vigente o sigue estando en proceso de judicialización, es mantenerlo, si lo quieren así, ¿no? Por eso le digo, lo más importante dentro de todo esto es las políticas que ustedes tengan, que sean claras. No necesariamente tiene que ser un mamotreto, llamémoslo así, de hojas y hojas y hojas y retahílas y leyes, no. Simplemente políticas claras y definidas, que si me llega un cliente con este tipo de información, como lo mencionabas, por tráfico de armas, ¿qué debo hacer? Y si su proceso todavía sigue estando vigente, ¿qué debo hacer? Pueden hacer dos cosas o tres cosas: mantenerlo dentro de la empresa, vincularlo o prestarle servicio, o definitivamente negarle el servicio. Eso corresponde a una política interna de la empresa, pero obviamente los consejos siempre son bien recibidos, y en este caso el consejo de nosotros es: si es algo relacionado con delitos de lavado de activos y son de estos delitos que generan de verdad impacto en la economía, como el tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, el mismo delito de lavado de activos, el delito de trata de personas, el delito de cohecho, de peculado, que son delitos contra la administración pública, son delitos que en verdad impactan y que son del diario vivir y que ustedes van a escuchar todos los días en las noticias, es preferible abstenerse de hacer cualquier tipo de negocios con ellos. O de lo contrario, verificar hasta donde más se pueda, si obviamente los sistemas y toda la información disponible lo permite, qué otra información puede haber de esta persona y relacionada con ese tipo de delitos. De lo contrario, obviamente sería mejor abstenerse hasta que no se tenga claridad sobre quién es la persona que está requiriendo un servicio de su empresa. En la segunda parte, bueno, se me olvidó. ¿Cuál era la segunda parte? Se me olvidó. ¿Me la repites, por favor, José? Te la menciono nuevamente, doctor, muchas gracias. Es el caso de vínculo con personas extranjeras. Básicamente el caso de venezolanos o ecuatorianos que al momento de hacer las consultas en algunas páginas es difícil encontrarlos. ¿Qué nos recomiendas para hacer la consulta a esas personas? Listo, perfecto. Hoy en día, digamos, sí, es cierto, no existe consulta para el tema de extranjeros y es difícil y quizás eso sí es imposible, eso sí es imposible, buscar un registro o un sistema que te dé a ti información sobre un extranjero. No lo hay. Se está creando y obviamente eso lo estamos liderando desde la UIAF en un sistema que se llama seguimiento estadístico, y ahí va registrada una base de datos a nivel nacional que recopila toda la información, y en especial la de Migración Colombia, los que están siendo habilitados por el PEP, Permiso Especial Permanente de los Migrantes. Obviamente en el tema de venezolanos estamos creando como una base de datos para consulta pública, pero digamos eso ha estado muy débil el tema, pero eso ha sido tarea, y pues
o sea, mientras no exista ninguna base de datos que sea de consulta pública, va a ser siempre imposible y difícil, digamos, esa tarea. Ya corresponde de la labor de la confianza o de la buena fe que se tenga en ese cliente o de lo que él demuestre para poder realizar ese negocio. El resto es imposible. Ok. Doctor Diego, las dos últimas preguntas, hay una que escribieron en el chat que dice, aparte del ROS, ¿qué otros reportes se deben entregar a la UIAF en el caso de las casas de fundiciones y los exportadores o las comercializadoras? ¿Qué otros reportes se puede realizar? Esa es la primera. Den una respuesta y después yo le digo ya la última. Perfecto. Digamos que aquí hay dos tipos de reportes, o dos tipos de empresas de diferentes sectores. Porque en el caso de las casas fundidoras, se tiene más que todo el reporte de oro, que es una circular propia de la UIAF, la 363 del 2008. Transacciones en efectivo, si no estoy mal, creo que está ahí dentro de esa resolución. Y ROS, no más, reporte de operación sospechosa. Eso es para las casas fundidoras de oro. Estamos hablando del tema de oro. Y exportadoras, pues obviamente si estamos hablando de empresas que están relacionadas con el comercio exterior, o sea, que están habilitadas y que son vigiladas por la DIAN, ellos sí tienen una resolución que es la resolución 285 del 2009, inclusive esa se va a actualizar ahorita último, estamos empezando en proceso de actualización, y ellos sí tienen varios reportes, que obviamente es el reporte de importaciones y exportaciones, el reporte de operaciones sospechosas, ese sí está para todos los sectores y todas las empresas, el reporte de transacciones en efectivo, pero estoy hablando de las empresas que están dentro del negocio de comercio exterior o que están habilitadas por la DIAN. Y en el tema de las compraventas, como el caso de ustedes o la mayoría de ustedes, no hay un reporte específico o no hay un reporte por norma, precisamente por eso, porque no hay una norma que los obligue a reportar. Lo único que podrían hacer o que podrían reportar es una operación sospechosa o el ROS. Señor Diego, quiero hacerle una pregunta muy puntual. Doctor Diego, disculpe. Nuestra actividad compraventa con pacto de retroventa también se ejerce otra actividad que es compra y venta de artículos nuevos y de segunda. En esa compra y venta de artículos nuevos y de segunda nosotros tenemos que comprarle a un proveedor, ya sea electrodomésticos o instrumentos musicales o todo aquello que de una u otra manera podamos colocar a la venta a las compraventas. Y ahí también puede ser oro, porque también comercializamos oro en vitrina. A nosotros nos gustaría que de pronto ahora, o nos pueda dar una respuesta muy puntual y después me envía como una información mucho más detallada, cuáles son los protocolos que nosotros debemos de cumplir en el momento de hacer esa compra a esos proveedores, porque de una u otra manera nosotros estamos entregando un dinero bueno de una actividad comercial formal y legal buena a un proveedor que nos va a entregar una mercancía, pero que nosotros no sabemos la trascendencia de esa mercancía. Entonces, eso es algo que también incide en los almacenes de compraventa con pacto de retroventa. Sí, digamos que ahí eso como tal, la tarea con el que se está en relación con el proveedor o con el cliente, pues con el cual están haciendo una operación, no es más sino verificar qué tipo de cliente es. No tienen un control específico, no tienen, digamos, como un cierto protocolo para poder verificar si ellos tienen o no tienen, porque está pasando de que obviamente hay algunas empresas que le solicitan un certificado SARLAP o de implementación de políticas de lavado de activos. No, este certificado no existe y no lo da ninguna entidad, simplemente que se ha cogido como costumbre que algunas empresas ellas mismas se certifican que están cumpliendo con lavado de activos y con financiación del terrorismo y que tienen todas unas políticas. Pero como tal el protocolo o digamos el seguimiento que ustedes deben hacer es verificar qué tipo de empresa es. Si es una empresa que está relacionada dentro de las empresas que hacen parte de las obligadas a reportar o que deben implementar un sistema de administración de riesgos, tengan la seguridad que esta empresa lo debe tener. No hay empresa que esté bajo la supervisión, vigilancia y supervisión de una autoridad con la cual nosotros estemos hablando, Superintendencia de Economía Solidaria, Superintendencia de Sociedades, inclusive esta tiene una gran cantidad de empresas a nivel nacional que hoy en día les están requiriendo
y desde el año 2017, finales del 2017, todas las superintendencias se pusieron a la tarea. ¿Y por qué lo digo? Porque eso nació como una tarea de la visita del Fondo Monetario Internacional, que todas empezaran a hacer esa vigilancia y control estricto y empezaran a hacer requerimientos de si están cumpliendo o no con su sistema de administración de riesgos. Entonces, cuando una casa de compraventa está con un operador o con un proveedor, y si este obviamente está dentro de los definidos por los obligados a tener un sistema de administración de riesgos, despreocúpense de eso. Simplemente hagan unos controles mínimos, verifiquen qué tipo de proveedores, a qué dónde pertenece, si tienen de pronto, no sé, algún recorrido en el sistema y con qué otras entidades o empresas de similar naturaleza como las de ustedes han tenido algún negocio con él y si han tenido algún tipo de experiencia. De pronto pueden ser experiencias que les hayan llevado a decir, no, venga, yo con ellos no contrato, ¿por qué? Porque han tenido este problema. De ahí nacen entonces una política para ustedes, de creer de que de pronto en las otras empresas del mismo sector puedan generar algún riesgo, pero entonces ustedes comparten la voz y aún así puede llegar a que no se genere este riesgo dentro de, obviamente, ¿cómo se llama? El riesgo de contagio, dentro de la misma cadena de empresas. Ok. No, y queremos también reiterarle algo, doctor Diego, porque es que la palabra compraventas es una palabra genérica. Hay compraventa de moto, hay compraventa de madera, hay compraventa, todo porque vuelvo y le repito, una palabra genérica para muchos sectores reales. Pero lo conllevan a compraventa, siempre lo asumen a las compraventas con pacto de retroventa. Entonces es importante y por eso invito a todos nuestros compravendedores, a los propietarios, a los gerentes y a todos los que tienen que ver con nuestra actividad, que sean muy enfáticos cuando hablamos de nuestra actividad, aunque nos demoremos un poquito más, pero digamos compraventas con pacto de retroventa, porque esa es nuestra actividad real y por consiguiente así nos tenemos que denominar y hacernos en todo lo que conlleva en nuestra actividad. Entonces, doctor Diego, quiero que nos dé una última recomendación como actividad gremial que estamos en estos procesos de avanzar en que todos nuestros afiliados sigan cumpliendo las buenas prácticas empresariales, con todo lo que conlleva este tema de quitar esa vulnerabilidad para nuestro sector. Entonces, quiero que nos dé como esa recomendación final, teniendo en cuenta que estamos dando este paso tan grande y tan fuerte con el convenio de la 1.2 del protocolo de negocios responsables y seguros para nuestro sector empresarial. Así es, obviamente como usted bien lo menciona, seguirles insistiendo o continúen con el programa de negocios responsables y seguros, es un programa confiable, es bueno, de ahí nacer, pues obviamente nacerles en la duda a ustedes para que puedan seguir participando en este tipo de charlas, de capacitaciones y que de aquí en adelante esta no sea la única etapa en que nos podamos ver, sino que obviamente ustedes puedan tener participación en la UIAF, en todo el tema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y todos los controles que ustedes hagan no lo vean como innecesarios, sino los vean como más a producir una política a nivel del sector. Obviamente nosotros verificamos que si todas las empresas de un mismo sector o que hacen una misma actividad tienen unas políticas y que se están encasillando en la misma tarea todos, así es mucho más fácil llegar y decirle, venga, no, recojámoslas y estos gremios empecemos a verificar cómo podemos sacar la norma y cómo podemos empezarles a ayudar desde la parte de implementación de la norma, desde la parte de implementación de controles, hasta como lo mencionaban por ahí, desde un sistema de administración de riesgos, hasta obviamente generar que el gobierno empiece a verlos con una cara diferente y que todo el tema surja para, digámoslo así, para el renacer de un gremio vigilado y que tengan unas políticas y unos controles claros en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Gracias, doctor Diego. De verdad, nuevamente, como lo dije al inicio, y ahora pues mucho más que ya pudimos escuchar esta presentación y todas sus recomendaciones, de verdad que nuevamente en nombre de la Junta Directiva, en nombre de todos nuestros afiliados, en nombre mío como directora ejecutiva y en nombre de toda la Federación Nacional, muchas gracias, de verdad, doctor Diego. Quiero seguir contando con sus apreciaciones, con sus recomendaciones, lo voy a seguir molestando, porque le digo, nosotros queremos mostrarnos como ese gremio que somos, como un gremio formal, legal, que está haciendo las cosas bien y que ese estigma se pueda ir quitando con el reflejo de lo que en realidad estamos haciendo con nuestras acciones y nuestra actividad compraventa con pacto de retroventa.
Somos orgullosamente compravendedores, estamos trabajando de la mano de la Superintendencia Financiera, de la UNODO, con muchos entes de control, y como usted lo dijo, no es fácil, pero lo importante es que estamos aquí presentes, queremos y estamos haciendo las cosas bien porque nuestros compravendedores son empresarios que quieren avanzar, que quieren innovar, que quieren estar, no solamente ser compravendedores, sino compravendedores empresarios, con unas empresas que de verdad les invierten mucho dinero en ese crecer como empresas, y lo que queremos es que seamos reconocidos también en todas las entidades de gobierno, de control de gobierno, como lo que somos, como una actividad comercial totalmente legal, formal y con buenas prácticas empresariales. Entonces, doctor Diego, en nombre de todos los que están presentes y en todo el gremio, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por la invitación, y a todos muchas gracias por la participación, y esperamos volvernos a ver en otra ocasión. Muchas gracias. Doctor Diego, muchas gracias a usted y a la doctora Sandra. Muchas gracias por la invitación y por la actualización y la conferencia. Muy agradecido. Doctor Diego, ¿me envía la presentación, por favor, al correo? Sí, señora. Para yo después Con la reenviársela? cartilla, precisamente con la cartilla de los delitos fuentes que le mencionaba anteriormente. Ok. Bueno, muchas gracias para todos y nos seguimos comunicando. Por favor, los que ya hayan recibido la encuesta, necesito que por favor me la respondan por el mismo correo y me la reenvíen para que podamos ir avanzando con el tema de la encuesta. Bueno, feliz tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego, que estén bien, gracias. Hasta luego, Gracias a señora ustedes por Sandra. haber participado. Gracias. Ok.